¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bien, me presento. Yo soy Mauricio Contreras García, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la FE Zaragoza, UNAM, y actual estudiante, en este caso, de la materia de balance de materia y energía, impartida por el profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Y hoy les quiero compartir con todos ustedes lo que es un problema de un balance de energía en una respectiva bomba de aceite. Entonces, se los presento. El problema va a ser el siguiente. Dice que una bomba está transportando aceite cuya densidad del aceite es de 0,9 gramos por centímetro cúbico a razón de 200 litros por minuto. Me pide, en este caso, 3 puntos, pero vamos a ver qué más dice. Dice que la línea de succión de la bomba es de un tubo de 6 centímetros de diámetro interior y la descarga de 5 centímetros de diámetro interior. Dice que la presión manométrica de la succión en el tubo va a ser de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y en la descarga de 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Dice, suponiendo que es un proceso adiabático y que la succión y la descarga están al mismo nivel y que el aceite es incompresible, que claro, es una propiedad fundamental de los líquidos, y que la eficiencia de la bomba es del 60%, hay que determinar lo siguiente. Para el primer punto, me pide el trabajo mecánico suministrado al aceite. ¿En qué unidades? En kilogramo fuerza metro sobre kilogramo masa. Y para el punto número 2, me pide la potencia suministrada al aceite en kilogramo fuerza metro sobre segundo. Y para el último punto, me pide determinar la potencia del motor en caballos de fuerza, en HP. Bien, entonces, les quiero compartir lo que es el diagrama. Aquí en esta ilustración tenemos lo que es la bomba, tenemos lo que son nuestras respectivas corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Y aquí tenemos lo que es el trabajo realizado sobre la bomba. Bien, para resolver este tipo de problemas de energía, tenemos que auxiliarnos más que nada de una fórmula bastante importante para este tipo de problemas, que es la ecuación de balance de energía general, que es la siguiente. Es esta. Esta va a ser la ecuación general, con la que nos vamos a poder auxiliar para resolver esos problemas de balance de energía. Entonces, nos habla sobre una masa 1 que multiplica a una altura 1 multiplicado sobre G entre lo que es GC. GC en este caso es la constante gravitatoria, más lo que es la masa 1 que multiplica a una velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces esta constante, más la masa 1 por la energía interna 1, más la masa 1 por la presión y un volumen, más el calor, que esto va a ser igual, en este caso a la masa 2, a una altura 2, a una velocidad 2 al cuadrado, a una presión 2, a un volumen 2 y a un trabajo. Bien, entonces, a partir de esta, tenemos que leer de nuevo el problema y comprenderlo para, en este caso, determinar lo que son ciertas restricciones. Estas ciertas restricciones que vamos a hacer es para determinar cuál va a ser la forma en la que vamos a utilizar esta ecuación de energía. Entonces, para hacer esto, aquí en el problema, leyendo este párrafo, me dice que es un proceso adiabático y que la succión y la descarga están al mismo nivel de altura y que el aceite es incompresible. Entonces, esto llevándolo acá, vamos a trasvasar esto aquí. Me dice que la altura 1 va a ser igual que la altura 2, puesto que menciona que la línea de succión está al mismo nivel que la línea de descarga. Ahora, el volumen 1 va a ser igual que el volumen número 2, porque menciona que el aceite es incompresible. Y la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna número 2. Entonces, con esas restricciones, podemos ir cancelando de esta ecuación de balance de energía algunas cosas. Eso sería esto. Se va a ir G sobre GC. Se va a ir, en este caso, la energía interna. Se va a ir el calor. Se va a ir la altura 2.
se va a ir aquí la energía interna 2. Y por lo tanto, al momento de hacer esas cancelaciones, va a resultar en esto. A partir de esta ecuación de balance de energía nos resultó esto. Entonces vemos que tenemos que determinar el trabajo, porque es un punto que nos pide el problema. El trabajo está acá, simplemente hay que hacer un despeje. Entonces, despejando el trabajo, vamos a tener lo siguiente. El trabajo va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces esa constante gravitatoria más lo que es el volumen que multiplica a la presión 1 menos la presión 2. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es aquí trasvasar a una pequeña tabla lo que son los datos del problema. En este caso, aquí AC significa aceite en este caso. La densidad que va a tener ese aceite es de 0.9 gramos por centímetro cúbico, que es lo que nos dice el problema. La razón del caudal, el flujo va a ser de 200 litros por minuto. El diámetro 1 es de 6 centímetros, el diámetro 2 es de 5 centímetros. La presión de succión es de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. La presión de descarga es de 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Estos son los datos que me está proporcionando el problema. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es llevar a cabo lo que son ciertas conversiones, auxiliarnos de algunos factores de conversión para pasar más que nada de gramos a kilogramos, de centímetros a metros. Entonces, haciendo estas respectivas conversiones, para llevar lo que es la densidad expresado en kilogramos sobre metro cúbico, simplemente tenemos que hacer lo que es un producto entre lo que es un metro cúbico y lo que son los respectivos 1.000 litros que están comprendidos en el metro cúbico. Entonces, al hacer ese factor de conversión, resulta que 0.9 gramos por centímetro cúbico es igual a 900 kilogramos sobre metro cúbico. Litros vamos a llevarlo a metros cúbicos. De igual forma, teniendo en cuenta que un metro cúbico contiene 1.000 litros. Entonces, aquí lo que es la razón. La razón llevándolo a metros cúbicos por minuto es 0.2 metros cúbicos sobre minuto. Aquí el diámetro 1 y el diámetro 2 los vamos a seguir trabajando en centímetros. La presión es manométricas, tanto la presión de succión como la presión de descarga la vamos a llevar a metros. Aquí están en centímetros cuadrados, hay que llevarlas a metros cuadrados. Haciendo eso, te va a quedar 10.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y 60.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Bien, ya tenemos listas nuestras conversiones para comenzar a trabajar. Déjenme acercar esto un poco. Bien, aquí. Vamos a comenzar aquí. Hay que recordar que para resolver este tipo de problemas de balance de energía tenemos que hacer uso del cálculo de un flujo másico. Entonces, es por eso que está aquí esta M mayúscula, que es el flujo másico. Y esto va a ser igual a un flujo volumétrico por la densidad. Y también tenemos que saber cómo está definido un flujo volumétrico. Un flujo volumétrico se define en unidades como el cociente de volumen y tiempo. Encerramos esto en paréntesis porque aquí se está multiplicando. Bien, abrimos otros dos paréntesis y decimos en este caso que la densidad, sabemos que la densidad se define como masa entre volumen respectivamente. Entonces, finalmente el flujo másico se va a definir como, a cancelar lo que son esas unidades, se va a definir como volumen sobre tiempo. No, perdón, masa sobre tiempo, porque se van lo que son las unidades de volumen. Exactamente. Masa entre tiempo, lo que es el flujo másico. Bien, una vez que hemos definido esto, el flujo másico va a ser igual, a ver, a un flujo volumétrico por la densidad. El flujo volumétrico es aquel que nos está brindando el problema.
Inicialmente el problema decía que era de 200 litros por minuto. Al hacer lo que es la respectiva conversión, que es lo que está acá en las tablas, es 0,2 metros cúbicos por minuto. Por la densidad es de 900 kilogramos sobre metro cúbico al hacer lo que es la respectiva conversión. Bien, al efectuar lo que es este producto, nos va a resultar 180. Al ir viendo qué unidades se cancelan, resulta que son kilogramos sobre minuto, lo que resulta finalmente. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un cálculo para las áreas. Y para eso tenemos que recordar lo que es la famosa fórmula para calcular el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, hay que hacer dos cálculos, para el área 1 y para el área 2. Para el área 1, dice que tiene un diámetro ese tubo de 6 centímetros. Por lo tanto, el radio va a ser 3 centímetros. Entonces, sustituimos 3,1416 por 3 al cuadrado. Y para el área 2 menciona que el diámetro es de 5 centímetros. Entonces su radio resulta de 2,5 centímetros. Sustituimos 3,1416 por 2,5 al cuadrado. Al resolver lo que es el primer cálculo para el área 1, resulta lo que son 28,27 centímetros cuadrados. Esos centímetros cuadrados hay que llevarlos a metros cuadrados. Para hacer esto multiplicamos por el factor de conversión que nos permite como tal hacer esto. Y es el siguiente, un metro cuadrado sobre 10,000 centímetros cuadrados, puesto que en un metro cuadrado hay comprendidos 10,000 centímetros cuadrados. Al multiplicarlo por el respectivo factor, resulta que es 0,002827 metros cuadrados. Bien, esto lo ponemos en color negro o lo encerramos, porque es importante, porque ya es la unidad en la que nos interesa trabajar. Para el área número 2, hacemos lo mismo. Al hacer este producto, resulta que es 19,635 centímetros cuadrados. Hay que pasarlos a metros cuadrados y de igual forma multiplicamos por el factor de conversión que nos va a auxiliar a realizar eso. Y al multiplicarlo por el factor resulta que estos 19,635 centímetros cuadrados equivalen a 0,001963,4 metros cuadrados. Bien, ya lo tenemos aquí expresado. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de las velocidades 1 y de la velocidad 2. ¿Para qué estamos haciendo todo eso? Para sustituir en esta fórmula. Tenemos que sustituir para conocer lo que es el trabajo, pero para el trabajo tenemos que conocer lo que son las velocidades y las presiones. Bien, entonces, para el cálculo de la velocidad 1 se va a realizar de la siguiente forma. Va a ser el flujo entre lo que es el área 1 que multiplica a la densidad. Esta m es el flujo másico que calculamos acá arriba. Entonces, simplemente sustituimos porque ya conocemos todos los datos. Para la velocidad 1 es el flujo másico, que es 180 kilogramos sobre minuto, entre lo que es el área 1, que aquí está el área 1, que ya la calculamos en metros cuadrados. Sustituimos únicamente por la densidad, que la densidad es 900 kilogramos sobre metro cúbico. Al realizar lo que es este producto e ir cancelando lo que son unidades, ir haciendo lo que es el respectivo análisis dimensional, resulta que es de 1,1820 metros sobre segundo. Pero antes de llegar a esto, este producto nos va a resultar 70,9219 metros sobre minuto. Hay que llevarlo, en este caso, estos minutos a segundos y simplemente hay que multiplicar por el factor de conversión que me permita hacer eso, que es el siguiente. En un minuto están comprendidos 60 segundos. Cancelamos minutos con minutos y resulta finalmente 1,1820 metros sobre segundo. Para la velocidad 2 es igual, el flujo másico entre el área 2 por la densidad. Esto al sustituirlo resulta
102,04 metros sobre minuto. De igual forma, hacemos la conversión, multiplicamos por el mismo factor y esto resulta de 1,76006 metros sobre segundo. Bien, hasta el momento ya tenemos calculado lo que es el flujo másico, las dos respectivas áreas y las dos respectivas velocidades. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular lo que es el volumen. Pero el volumen aquí se va a definir como el inverso de la densidad. Es por eso que está dividido 1 entre D, 1 sobre la densidad. La densidad es la misma, 900 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces dividimos 1 entre 900. Eso resulta 0,00111 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, ya tenemos hasta aquí todos los datos para poder calcular lo que es el trabajo. Es decir, esta fórmula. Ya tenemos todos los datos para sustituirlo e ir en este caso a despejar lo que es el trabajo y saber cuál es el respectivo trabajo. Bien, entonces para eso, calculando aquí el trabajo, esto va a ser igual a lo que es la velocidad 1, pero esta velocidad 1 va a estar elevada al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado. Todo esto dividido entre dos veces por la constante Gc, que esa constante Gc es la constante gravitatoria, que es 9,81, y las unidades de esa constante son las siguientes: kilogramo sobre metro sobre kilogramo fuerzas por segundo al cuadrado, más el volumen, que sus unidades son metro cúbico sobre kilogramo, puesto que es el volumen inverso, que multiplica en este caso a lo que son las presiones. Esas presiones ya las tenemos aquí en la tabla, que fueron previamente las que se calcularon con el factor de conversión, porque el problema no la daba en centímetros cuadrados, teníamos que pasarlo a metros cuadrados. En este caso va a resultar 10,000 menos 60,000. Bien, entonces al realizar toda esta operación, al final resulta menos 55,6261 kilogramo fuerza metro sobre kilogramo, puesto que las unidades, al ir haciendo lo que es el respectivo análisis dimensional, resultan las unidades como kilogramo, fuerza, metro sobre kilogramo. Bien, hasta aquí ya calculamos el primer punto, que me pedía calcular el trabajo. Ahora, calculando la potencia. La potencia se va a definir como la siguiente fórmula. Potencia es igual al trabajo por lo que es M, que en este caso va a ser el másico. Entonces, al realizar este cálculo, que simplemente es ir sustituyendo, el trabajo es lo que hemos encontrado acá, que lo vamos a multiplicar por M, que este es kilogramos sobre segundo. Al realizar lo que es este producto, resulta que la potencia es de menos 165,27 kilogramo fuerza metro sobre segundo. Ya hemos calculado el punto 2. Ahora, para determinar el punto 3, me pedía la potencia del motor en caballos de fuerza. Para esto hay que conocer que un kilogramo fuerza sobre segundo es como se define un HP. Entonces, por lo tanto, un kilogramo fuerza sobre segundo, o mejor conocido como un HP, puesto que esas van a ser las unidades para los caballos de fuerza, resulta que un caballo de fuerza es 0,0131. Entonces, simplemente con ese factor de conversión, o más que nada con esta equivalencia, la presión, perdón, la potencia en este caso, va a resultar de menos 2,1734 caballos de fuerza. Pero esto representa al 60%, puesto que hay que calcular
el producto de esta potencia que multiplica a esta equivalencia. Y esto va a resultar menos 2,1734 caballos de fuerza, pero eso está expresado al 60%, que es lo que indica el problema. Entonces, si quisiéramos, en este caso, conocer la potencia de esa bomba al 100%, simplemente lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Para hacer la respectiva regla de 3, ponemos en una columna lo que son las potencias y en la segunda columna el porcentaje. Por ejemplo, al 60% le corresponde esto. Entonces, al 100%, al hacer lo que es la regla de 3, le va a corresponder de menos 3,6224 caballos de fuerza. Efectivamente, necesitamos más caballaje para tener el rendimiento de la bomba al 100%. Entonces, de esta forma, hemos resuelto lo que son los tres respectivos puntos que nos ha pedido el problema. Para recapitular únicamente, vemos que la resolución de este problema, de este tipo de problemas, se tiene que hacer considerando lo que es la ecuación general de balance de energía. E ir leyendo en este caso el problema o si nos brinda las condiciones, qué bien, para ir descartando de esta ecuación algunos términos para que nos quede de una forma resumida y en este caso de igual forma. Tenemos que conocer lo que es el trabajo, ya sea si sea para despejar el trabajo, un volumen o una presión. Y en mi caso particularmente me gusta en una tabla trasvasar todos los datos que me brinda el problema y ver más que nada las respectivas unidades en las que da el problema y si es necesario o no, que lo más seguro es que sí, pasarlas como tal a unas unidades que sean convenientes o que sean las necesarias para trabajar el problema. Espero que les haya servido este video y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.